El sol abrasador del desierto de Almería había transformado el campo de entrenamiento en un auténtico infierno. Partículas de arena fina, como un polvo ocre, lo cubrían absolutamente todo, y el estruendo atronador de la munición real reverberaba con violencia por todo el campo de tiro. La capitana Isabela Rojas llevaba 3 semanas de un sufrimiento metódico y agotador en el prestigioso programa de certificación de tiradores de élite de la Legión Española. Cada amanecer traía consigo un ritual idéntico: montar su arma en una soledad autoimpuesta, mientras los 23 legionarios varones de su promoción ocupaban la línea de tiro con una camaradería de la que ella estaba explícitamente excluida. Me encanta saber que nuestra comunidad llega a todas partes del mundo. Una pregunta rápida: ¿desde qué rincón del planeta me saludas? Escribe tu país abajo y veamos hasta dónde hemos llegado juntos. Isabela se había ganado su plaza a pulso, con unas puntuaciones de tiro extraordinarias y un rendimiento impecable durante los ejercicios de simulación. Se había criado en las escarpadas montañas de Asturias, donde su abuelo, un condecorado comandante de la Legión, que falleció cuando ella tenía 14 años, le había enseñado en secreto los fundamentos del tiro de precisión. Nunca dispares para demostrar algo, Isabela, le había aconsejado siempre con su voz grave y serena. Se dispara para defender a quienes no pueden defenderse. Sin embargo, aquí, rodeada de veteranos curtidos en 1000 batallas y de militares de carrera, aquellas enseñanzas parecían ecos lejanos y casi ingenuos. Las burlas susurradas comenzaban en el instante en que ella se acercaba al campo de tiro cada mañana. «Mirad quién está aquí, la princesita. ¿Seguro que no te equivocaste al alistarte en la Cruz Roja?», se mofaban. «Espero que el brillo de labios no te empañe la mira telescópica». El tormento más implacable y constante provenía del sargento primero Javier Morales, apodado El Martillo, por su sutileza. Una figura imponente con 4 despliegues en zonas de combate a sus espaldas, cuyo objetivo diario parecía ser recordarle a Isabela que estaba malgastando el valioso tiempo de todos. Morales había perfeccionado el arte de posicionarse lo suficientemente cerca para que sus observaciones hirientes le llegaran con total claridad, pero lo suficientemente lejos como para fingir que no se dirigía a ella. Sin embargo, Isabela albergaba un secreto que ninguno de ellos sospechaba, un legado familiar que pronto sacudiría los cimientos de sus prejuicios. «Sigo sin entender la lógica», masculló Morales aquella mañana, mientras Isabela se arrodillaba para ensamblar su fusil. «Tenemos a verdaderos guerreros suplicando por una plaza en este programa, y el mando acepta un truco publicitario con una caligrafía perfecta». Las manos de Isabela se mantuvieron firmes y precisas mientras encajaba la mira en su posición. Había aprendido muy pronto que reaccionar solo les proporcionaba más munición para sus ataques. En lugar de eso, se concentró en el ritmo de su respiración, en el peso familiar del arma entre sus manos, en el objetivo situado a 800 metros, esperando su disparo. «Diga lo que tenga que decir, mi sargento», respondió en voz baja, sin levantar la vista de su equipo. «Cuando llegue el momento de la verdad, estaré preparada». Morales soltó una risa oscura y gutural, cruzándose de brazos. «Serás eliminada antes de que veamos un combate real. Esto no es un juego de arcade bonita. Esto es la guerra». Los soldados de alrededor soltaron risitas cómplices, pero Isabela los bloqueó. Tenía un trabajo importante por delante.
El programa de certificación era despiadado. 12 semanas de tiro de precisión avanzado, técnicas de campo y tiro táctico bajo condiciones extremas. Solo 8 legionarios se graduarían y recibirían la codiciada designación de tirador de élite. El resto volvería a sus unidades de origen, con sus aspiraciones aplastadas. Mientras Isabela alineaba su disparo, echó un vistazo a la pequeña fotografía que guardaba dentro del estuche de su fusil. Su abuelo con su uniforme de gala de la Legión, mostrando los mismos ojos decididos que ella veía en su propio reflejo cada mañana. Él había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Ahora estaba aquí, precisamente donde debía estar, aunque todos los demás permanecieran ciegos a esa verdad. Lo que no sabían era que el abuelo de Isabela le había dejado mucho más que recuerdos. Le había dejado un régimen de entrenamiento que pronto demostraría ser imparable. La calificación matutina comenzó. Cada soldado debía realizar 3 disparos a 800 metros bajo condiciones de viento cambiantes. Isabela observó cómo Morales se adelantaba primero. Sus disparos se agruparon de forma compacta, pero imperfecta. 2 impactos, uno marginalmente, fuera de la zona de puntuación. Él asintió con satisfacción, como si ese rendimiento validara su superioridad. Cuando llegó el turno de Isabela, en el campo de tiro, se hizo un silencio antinatural. Podía sentir sus miradas sobre ella, esperando su fracaso, anhelando la confirmación de sus prejuicios. Se acomodó en su posición, controló su respiración y permitió que todo lo demás se desvaneciera. 3 disparos, 3 dianas perfectas, pleno centro. El silencio se alargó, más de lo normal. Finalmente, el instructor de tiro anunció: Rojas, puntería excepcional, siguiente tirador. Pero el impacto era innegable. Isabela acababa de declararse una competidora seria, y podía leerlo en sus expresiones. La conmoción, el respeto a regañadientes, y, en el caso de Morales, algo que se parecía a una furia peligrosa. Mientras guardaba su fusil, Isabela supo que esto era solo el principio. Mañana traería nuevos desafíos, exámenes más duros y más oportunidades para que sus compañeros le recordaran que era una extraña. Pero ella también sabía algo que ellos ignoraban. No se iba a ir a ninguna parte. Mal sabían ellos que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar y que Isabela se había estado preparando para ella toda su vida. La 4ª semana trajo consigo ejercicios de campo avanzados, y el sargento Morales no perdió el tiempo en establecer su dominio. Durante la sesión informativa de la mañana, anunció las asignaciones de equipos para el próximo ejercicio de infiltración táctica, una prueba crucial en la que parejas de tiradores intentarían acercarse a un objetivo sin ser detectados a través de 5 kilómetros de terreno hostil. Andrés, vas con Torres, anunció Morales, emparejando a 2 de los mejores del programa. López, con Gutiérrez, Sánchez, te toca con Pérez. Isabela esperó mientras los equipos se formaban a su alrededor, sabiendo lo que era inevitable, pero esperando, a pesar de todo, equivocarse. Rojas, anunció finalmente Morales, su voz con ese filo de desprecio ya familiar: tú vienes conmigo. El anuncio provocó una oleada de risas incómodas en el grupo. Todos entendieron que Morales había solicitado específicamente a Isabela como su compañera, no para asegurar su éxito, sino para garantizar su fracaso bajo su supervisión directa. ¿Alguna objeción a esa asignación, Rojas?, preguntó Morales, notando su pausa. Ninguna objeción, mi sargento,
respondió Isabela con firmeza. Había anticipado este momento. Morales no se conformaba con burlarse de ella a distancia. Quería asientos de primera fila para su caída. Pero Isabela se había pasado las últimas 3 semanas estudiando las tácticas de Morales y había descubierto algo que lo cambiaría todo. El ejercicio de infiltración comenzó al amanecer. Cada equipo tenía 5 horas para cubrir la distancia y establecer una posición de tiro sin ser detectado a menos de 200 metros del objetivo. Un maniquí situado en una colina rodeada de instructores, observadores con prismáticos y miras telescópicas, buscando cualquier señal de los tiradores que se acercaban. Isabela sugirió que siguieran una ruta a lo largo del lecho de un río seco, utilizando la ocultación natural y evitando las crestas de las colinas, que eran las rutas más obvias. Era un camino más largo, pero ofrecía una cobertura superior. Negativo, dijo Morales inmediatamente. Tomaremos la ruta directa por la cresta. El tiempo es crítico en este ejercicio. Con el debido respeto, mi sargento, ese enfoque nos deja expuestos durante al menos 900 metros. Los observadores nos verán de inmediato. Morales se volvió para encararla por completo. Su expresión era gélida. Rojas, llevo ejecutando estas operaciones desde antes de que supieras deletrear puntería. Seguiremos mi ruta y obedecerás mis órdenes sin rechistar. ¿Entendido? Isabela se tragó su respuesta. La jerarquía militar era absoluta, incluso cuando estaba equivocada. Entendido, mi sargento. El ejercicio resultó ser un fracaso catastrófico, exactamente como Isabela había predicho. En menos de 90 minutos, fueron avistados por un observador y eliminados de la prueba. Mientras caminaban de regreso al punto de reunión, Morales se aseguró de que su voz llegara a los otros equipos. Algunos individuos simplemente no están hechos para las operaciones de campo, anunció. Se necesita más que una puntería precisa para ser un tirador de élite. Se necesita inteligencia táctica, y eso es algo que o se tiene o no se tiene. Isabela permaneció en silencio, pero por dentro ardía de frustración. Ella conocía el enfoque correcto, había intentado expresarlo profesionalmente y había sido ignorada. Ahora Morales estaba usando su fracaso, el fracaso de él, como prueba de la incompetencia de ella. Esa tarde, Isabela tomó una decisión que cambiaría el curso de todo el programa. De vuelta en los barracones esa noche, escuchó múltiples conversaciones sobre su actuación. Quizás sea hábil en el campo de tiro, pero el trabajo de campo es diferente, comentó un soldado. Morales tiene razón sobre el pensamiento táctico. Isabela se sentó en su litera, limpiando su fusil con una precisión mecánica. La carta de su abuelo, desgastada por las frecuentes lecturas, yacía abierta a su lado. Disparas para defender a quienes no pueden defenderse. Pero, ¿qué pasaba cuando las personas a las que debías proteger no te permitían ayudarlas? Estaba empezando a comprender que esto no se trataba simplemente de demostrar sus habilidades de puntería. Morales y otros como él no solo estaban probando su capacidad, estaban trabajando activamente para socavarla. Y mañana traerían nuevas oportunidades para que continuaran su campaña. Pero Isabela Rojas no había llegado tan lejos para rendirse ahora. Si querían jugar, ella había aprendido a ganar a su nivel, y tenía un plan que lo expondría todo. Para la 6ª semana, Morales había perfeccionado su campaña de socavamiento sistemático. Ya no eran solo los comentarios sarcásticos. Había evolucionado hacia algo más calculado y peligroso.
Durante las inspecciones de equipo, encontraba fallos microscópicos en el material de Isabela que pasaba por alto en los demás. En las sesiones teóricas sobre balística y lectura del clima, la señalaba con preguntas de escenarios imposibles diseñadas para hacerla tropezar. ¡Rojas! La interpelaba durante una clase sobre compensación del viento. Tienes un disparo a 1300 metros, viento cruzado con ráfagas de 15 a 20 metros por hora desde el noroeste. La temperatura baja, la humedad sube. Tu fusil ha sido puesto a cero a nivel del mar, pero ahora estás a 1500 metros de altitud. Explícame tu cálculo de compensación. Tienes 10 segundos. Incluso los tiradores experimentados necesitarían tiempo para procesar todas esas variables. Pero Isabela había aprendido a mantenerse alerta bajo presión. Proporcionaba el cálculo, generalmente correcto, solo para que Morales encontrara algún pequeño punto técnico que criticar. Casi, pero te has olvidado de tener en cuenta el efecto Magnus a esa distancia. En una situación real, eso es un fallo que hace que maten a gente. Pero Isabela lo había estado grabando todo, y no era la única que tomaba notas. Los otros soldados comenzaron a ver a Isabela como un lastre. No por su rendimiento real. Sus puntuaciones de tiro seguían estando entre las más altas de la clase, sino porque la crítica constante de Morales creaba una atmósfera de duda a su alrededor. Si su instructor no confiaba en sus habilidades, quizás ellos tampoco deberían hacerlo. El aislamiento fue lo más duro. Durante las comidas, las conversaciones se apagaban cuando ella se acercaba a las mesas. Los grupos de estudio se formaban sin ella. Cuando se distribuía el equipo, se encontraba la última en la fila, recibiendo el material que sobraba. Pero fue el cabo Marcos Veiga quien finalmente dijo lo que otros pensaban. Durante un descanso entre ejercicios, Isabela lo escuchó hablar con un grupo de soldados cerca del cobertizo del equipo. Mirad, no estoy diciendo nada en contra de las mujeres en combate, decía Veiga, con el tono ensayado de alguien que ha repetido este discurso varias veces. Es solo que, cuando las balas vuelan y hay vidas en juego, quieres saber que la persona que tienes al lado puede soportar la presión. Y si Morales tiene dudas sobre su preparación, quizás sepa algo que nosotros no. Otro soldado asintió. El tío tiene 4 misiones de combate. Si él piensa que no está lista, probablemente haya una razón. Isabela sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Morales ya no solo intentaba romperla a ella, estaba volviendo a sus potenciales compañeros de equipo en su contra. En combate, la confianza lo era todo. Un equipo de tiradores de élite requería una confianza absoluta en las habilidades del otro. Sin esa confianza, la misión fracasaba antes de empezar. Esa tarde, encontró una nota deslizada bajo su puerta, sin firmar, escrita en letras mayúsculas. Ahórrate la vergüenza. Pide el traslado antes de que hagas que maten a alguien. Isabela se quedó mirando el papel durante mucho tiempo. Luego, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su taquilla, junto a la carta de su abuelo. Alguien quería que creyera que estaba sola, que todos estaban de acuerdo en que no pertenecía a ese lugar. Pero Isabela se había dado cuenta de algo que ellos habían pasado por alto. Y mañana todo cambiaría. La mañana siguiente trajo noticias que lo alteraron todo. Su instructor anunció que en 10 días la clase participaría en un ejercicio de fuego real
en las montañas de Sierra Nevada, su prueba final antes de la graduación. Los equipos serían desplegados en un escenario de combate realista, con munición real y presión del mundo real. Este ejercicio determinará quién recibe la designación de tirador de élite, explicó el instructor. Seréis evaluados no solo en puntería, sino en la toma de decisiones tácticas, liderazgo bajo presión y coordinación de equipo. Isabela miró a su alrededor y vio la emoción en los rostros de sus compañeros. Era para lo que todos se habían estado entrenando, la oportunidad de demostrar su valía en condiciones lo más parecidas posible al combate. Morales la miró desde el otro lado de la sala y sonrió. No era una expresión amistosa. Isabela se dio cuenta con una claridad cristalina de que la verdadera prueba no sería el ejercicio en sí, sería sobrevivir a lo que fuera que Morales hubiera planeado para ella cuando estuvieran solos en el desierto, con munición real y sin supervisión. Pero también se dio cuenta de otra cosa. Esta era su oportunidad de revelar la verdad que había estado ocultando y de demostrar que todo lo que creían saber sobre ella era mentira. La noche antes del despliegue, Isabela se sentó en la sala de equipos vacía, revisando los mapas topográficos de la zona de entrenamiento. Las montañas de Sierra Nevada se extendían a lo largo de 50 kilómetros cuadrados de terreno implacable, perfecto para probar a los equipos de tiradores bajo condiciones extremas. Había estudiado cada línea de elevación, cada posible escondite, cada ruta de aproximación. Pero lo que es más importante, había estado estudiando algo completamente diferente. Morales la encontró allí a las 12 de la noche. Quemando aceite, Rojas. Se deslizó en el asiento de enfrente, su voz con esa burla familiar. ¿Nerviosa por mañana? Solo preparándome, mi sargento. Isabela mantuvo los ojos en los mapas, negándose a morder el anzuelo. Sabes, he estado pensando en las asignaciones de equipos para el ejercicio. Morales se reclinó en su silla, estudiándola. El mando me ha dado cierta discreción en cómo organizamos las escuadras. Isabela levantó la vista. Algo en su tono hizo sonar las alarmas. Podría ponerte con Andrés o con Torres, tíos que podrían llevarte en volandas durante la misión. La sonrisa de Morales era fría. O podría asegurarme de que estés posicionada donde tu rendimiento realmente importe, donde no haya margen de error. No necesito que nadie me lleve en volandas, mi sargento. Ya veremos. Morales se levantó. Porque mañana, Rojas, vas a descubrir lo que pasa cuando desaparece la red de seguridad. Cuando solo estáis tú, tu fusil y la misión. Sin instructores observando, sin protocolos de seguridad, sin segundas oportunidades. Se detuvo en la puerta. Espero que hayas hecho las paces con tus limitaciones, porque en unas 12 horas todo el mundo va a ver exactamente de qué estás hecha. Después de que se fuera, Isabela abrió la carta de su abuelo una vez más. Pero esta vez leyó la parte que nunca había compartido con nadie, la parte que lo cambiaría todo. La carta continuaba. Isabela, si estás leyendo esto, probablemente te hayas encontrado con alguien como el sargento Ferreiro, mi antiguo instructor, que intentó destrozarme en la guerra de Ifni. No pudo conmigo entonces, y no dejaré que nadie te destroce a ti ahora. Escondido en el estuche de tu fusil, detrás del acolchado de espuma, encontrarás algo que te recordará quién eres realmente. Úsalo cuando llegue el momento adecuado. Tu abuelo creyó en ti, también lo hizo tu padre, y yo también lo hago. Abuelo Ricardo.
Isabela había descubierto el compartimento oculto meses atrás, pero había estado guardando su contenido para el momento adecuado. Dentro estaba el diario de francotirador original de su abuelo de la guerra de Ifni, que documentaba más de 200 eliminaciones confirmadas e innovaciones tácticas que nunca se habían hecho públicas. Y lo que es más importante, contenía notas detalladas sobre la guerra psicológica y cómo volver las tácticas de un enemigo en su contra. Mañana, en las montañas de Sierra Nevada, Isabela Rojas dejaría de ocultar quién era realmente. Podría solicitar un traslado, una baja médica, encontrar alguna forma honorable de desaparecer antes del ejercicio de mañana. Sería lo más inteligente, lo más seguro. Morales conseguiría lo que quería, y ella estaría viva para encontrar otro camino. Pero mientras Isabela estaba sentada en esa sala vacía, rodeada de mapas del campo de batalla donde se decidiría su destino, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. El miedo seguía ahí, pero estaba eclipsado por algo más fuerte, una determinación fría y constante que ardía como el fuego de una forja. No iba a huir. No iba a darle a Morales la satisfacción de verla abandonar. Y no iba a permitir que el legado de su abuelo se viera empañado por su rendición. Mañana, Isabela Rojas revelaría la verdad sobre el legado militar de su familia y les mostraría a todos cómo era un verdadero tirador de élite. Los helicópteros de transporte despegaron al amanecer, cortando el aire fresco de la mañana hacia los campos de entrenamiento de Sierra Nevada. Isabela estaba sentada con una postura perfecta, el estuche de su fusil entre sus botas, observando el paisaje desértico pasar bajo ellos. Frente a ella, Morales se relajaba con una facilidad practicada, haciendo bromas con los otros soldados que parecían diseñadas para excluirla. «Aquí es donde se pone la cosa seria, caballeros», anunció Morales por encima del ruido de los rotores. «Hora de separar a los profesionales de los pretendientes». Isabela no reaccionó. Se había pasado el vuelo estudiando los parámetros de la misión y las frecuencias de radio, memorizando los indicativos y los protocolos de emergencia. Mientras Morales actuaba para su público, ella se preparaba para la guerra y se preparaba para revelar un secreto que haría añicos todo lo que creían saber sobre ella. El escenario del ejercicio era complejo. Varios equipos se infiltrarían en un área de 50 kilómetros cuadrados para localizar y asegurar paquetes de inteligencia, y luego se extraerían a las zonas de recogida designadas. Usarían munición modificada con sensores digitales para el registro de impactos, pero todo lo demás era real: el terreno, la presión, las consecuencias del fracaso. Isabela se encontró asignada al equipo Alfa, bajo el liderazgo de Morales, exactamente como él había prometido. El equipo incluía a Veiga, a Torres y a otros 2 soldados que apenas conocía. Mientras se equipaban en la zona de aterrizaje, Morales dejó clara la dinámica. «Rojas, te encargas de las comunicaciones», ordenó. «Monitoriza el tráfico de radio y mantén la boca cerrada. Deja que los verdaderos operadores se encarguen de los disparos». Isabela asintió sin discutir. Se lo esperaba. Morales quería relegarla al papel menos importante, preparada para fracasar cuando sus limitadas responsabilidades resultaran insuficientes. Pero Isabela había estudiado el terreno de la misión a fondo y sabía algo que Morales no. Las comunicaciones le darían acceso a la inteligencia de todos los equipos en toda la operación. 6 horas después de iniciada la operación,
El equipo Alfa había localizado con éxito su paquete de inteligencia, una unidad encriptada asegurada a una antena de comunicaciones en las profundidades del sistema montañoso. Estaban avanzando a buen ritmo hacia el punto de extracción cuando la radio de Isabela crepitó con una transmisión de emergencia. Control a todas las unidades. Código negro. Hostiles reales en la zona. Esto no es un simulacro. El equipo se congeló. Morales cogió su radio. Repita, control. Ejercicio terminado. Mercenarios armados han penetrado en el perímetro. Armas letales. Repito, amenaza letal. Abran fuego solo si es necesario. Nuevas coordenadas de extracción. Cuadrícula Foxtrot 9. Morales maldijo por lo bajo. Armas reales. Balas reales. Excepcional. Fue entonces cuando el primer disparo restalló desde la cresta de la montaña sobre ellos. Y fue entonces cuando Isabela Rojas finalmente reveló quién era realmente. Isabela se tiró al suelo antes de que los demás procesaran lo que estaba pasando. Pero en lugar de buscar cobertura, ya se estaba moviendo. Fluida, precisa, letal. Su entrenamiento se activó automáticamente. No el entrenamiento de este programa, sino el que su abuelo le había inculcado desde la infancia. Mientras el equipo se arrastraba en busca de cobertura, Isabela ya estaba escaneando la cresta con su mira. Había identificado la posición del tirador en segundos, algo que debería haber llevado minutos. ¡Francotirador!, gritó alguien. ¡Cresta! ¡A las 11! Una roca cerca de la cabeza de Morales estalló en pedazos. ¡Veiga!, gritó Torres. Había sido rozado en el hombro. Estaban inmovilizados, expuestos y superados en potencia de fuego. Isabela encontró la posición del tirador. A 600 metros, en la cresta, parcialmente oculto tras unos matorrales. Podía ver el destello de su mira, el sutil movimiento que delataba su ubicación. Su dedo se movió hacia el gatillo. ¡Rojas!, gritó Morales. ¿Qué demonios estás haciendo? Dije que solo comunicaciones. Isabela lo ignoró. A través de su mira, observó cómo el francotirador enemigo ajustaba su posición para otro disparo. Veiga estaba herido, el equipo estaba expuesto, y Morales estaba dando órdenes en lugar de soluciones. La voz de su abuelo resonó en su mente. Disparas para defender a quienes no pueden defenderse. Isabela exhaló lentamente y apretó el gatillo. El fusil restalló. A 600 metros de distancia, el francotirador enemigo se desplomó. Pero Isabela no había terminado, porque lo que sucedió a continuación cambiaría todo lo que creían saber sobre el combate. Dos hostiles más surgieron de posiciones ocultas, tratando de flanquear al equipo. Isabela ya había identificado sus ubicaciones con la visión periférica, una habilidad que su abuelo le había inculcado durante años. Mientras Morales y los demás todavía estaban procesando la primera amenaza, Isabela ya estaba enfrentando la segunda y la tercera. Crack, crack. 2 disparos más, precisos. 2 objetivos más eliminados. La montaña se quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia Isabela. Morales la miraba, atónito. La boca de Torres estaba abierta. Veiga, a pesar de su herida, la miraba como si nunca la hubiera visto antes. «¿Cómo has...?», empezó a decir Morales. «Mi abuelo era el comandante Ricardo Rojas, de Operaciones Especiales», dijo Isabela en voz baja, volviendo a colocar su fusil en posición. 27 eliminaciones confirmadas en la guerra de Ifni. Medalla del Mérito Militar.
Me entrenó desde los 6 años. Miró a Morales directamente. Se ha pasado 6 semanas tratando de destrozarme, mi sargento. Pero a mí me entrenó alguien que sobrevivió a cosas que usted ni siquiera puede imaginar. Por primera vez, desde que lo conocía, el sargento primero Javier Morales no tenía nada que decir. La radio volvió a sonar. Equipo Alfa, continúen a Foxtrot 9. Evacuación médica en camino. Isabela se levantó. Se echó la mochila al hombro y miró a sus compañeros de equipo. Todos la miraban con expresiones que nunca había visto antes. No de burla o duda, sino algo más cercano al asombro. Vamos a movernos, mi sargento, le dijo a Morales, pasando a su lado hacia el punto de extracción. Detrás de ella, pudo oír al equipo ponerse en formación. Pero esta vez nadie cuestionó a quién pertenecía la cabeza de la columna. El sol se cernía abajo sobre las montañas, mientras el equipo Alfa avanzaba hacia las nuevas coordenadas de extracción. El paisaje ardía en tonos dorados bajo la luz del atardecer, proyectando largas sombras que podían ocultar una docena de amenazas. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica del equipo. Isabela caminaba ahora en cabeza, no aislada en la retaguardia. Incluso Morales parecía reconocer su presencia de forma diferente. Aún no era respeto, pero sí una conciencia a regañadientes de que sus suposiciones habían sido catastróficamente erróneas. Se estaban acercando a la aproximación final a la cuadrícula Foxtrot 9 cuando se produjo la segunda emboscada. 4 mercenarios armados surgieron de detrás de una formación rocosa, con armas automáticas en ristre. No eran contratistas al azar ni civiles perdidos. Isabela reconoció el equipo táctico y el movimiento coordinado de soldados profesionales, operadores militares renegados, del tipo que a veces utiliza las zonas de entrenamiento federales para sus propios fines. El fuego de las armas automáticas estalló en la ladera de la montaña. El equipo se dispersó en busca de cobertura mientras las balas rebotaban en las superficies de piedra. Morales se lanzó detrás de un árbol caído, devolviendo el fuego de su presión. Veiga, todavía cuidando su hombro herido, arrastró a Torres a cubierto detrás de una roca. Otro compañero de equipo, Gutiérrez, recibió un impacto en la pierna y cayó con fuerza. El equipo estaba en caos, inmovilizado, herido y rápidamente rodeado por una potencia de fuego superior. Pero Isabela Rojas se había estado esperando este momento toda su vida. Isabela no entró en pánico. Mientras los demás luchaban por establecer posiciones defensivas, ella se movía con una precisión fluida que parecía casi sobrenatural, arrastrándose por el suelo, con la respiración controlada, la mira levantada. Se había entrenado para este escenario exacto innumerables veces con su abuelo, pero ahora era real. El primer hostil se había posicionado en un saliente rocoso para tener un mejor campo de tiro. Isabela lo encontró en su punto de mira, un tiro limpio a 300 metros, pero estaba parcialmente oculto y en movimiento. Exhaló y apretó. Crack. El primer atacante cayó. El segundo pistolero, presa del pánico por la caída de su compañero, rompió la cobertura para reubicarse. Isabela ya estaba siguiendo su movimiento, anticipándose perfectamente mientras él trepaba por el terreno rocoso. Otro apretón, otro disparo preciso. 2 menos. El tercer mercenario, al darse cuenta de que se enfrentaba a un francotirador profesional,
se volvió para huir. Morales levantó su fusil y disparó a la desesperada, fallando por metros. Pero Isabela ya había calculado la ruta de escape del objetivo, ajustando por el viento y la elevación mientras él saltaba por la ladera rocosa. Su tercer disparo resonó en las montañas. El cuarto hostil, al ver a todo su equipo eliminado por un solo tirador, arrojó su arma y levantó las manos en señal de rendición. El silencio cayó sobre el campo de batalla, y en ese momento todo cambió para siempre. El equipo se reunió cerca del punto de extracción, con los corazones palpitando y los uniformes empapados de sudor. Veiga estaba aplicando presión en la herida de la pierna de Gutiérrez, mientras Torres vigilaba la zona en busca de amenazas adicionales. Pero todas las miradas se volvieron finalmente hacia Isabela. Morales se acercó lentamente, con el casco en las manos. Por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro, como un hombre cuya visión del mundo acababa de hacerse añicos. «Rojas», dijo, su voz ronca. Estaba completamente equivocado. Isabela parpadeó. No esperaba que este momento llegara tan rápido, ni de él. «Nos salvaste, a todos nosotros». Morales miró al equipo y luego de nuevo a ella. «Te traté como a un lastre, pero eres la razón por la que todos vamos a salir de aquí con vida». La confesión quedó suspendida en el aire de la montaña, como el humo. A su alrededor, los otros soldados asintieron de acuerdo. Veiga logró una débil sonrisa a pesar de su herida. «El mejor tiro que he presenciado en mi vida», dijo simplemente. Morales no había terminado. «Si alguna vez quieres un puesto en mi equipo de forma permanente», añadió, su voz cada vez más fuerte, «lo tienes. Demonios, deberías liderarlo tú». Isabela no se regodeó, no sonrió, ni mostró ninguna satisfacción por su cambio de actitud. Simplemente asintió. «Saquemos a nuestra gente primero», dijo. «Luego podemos hablar de equipos». Minutos más tarde, el sonido de los rotores atronó en las montañas. Un helicóptero de evacuación médica apareció sobre la cresta, levantando polvo y obligando al equipo a protegerse los ojos. Mientras cargaban a Gutiérrez en una camilla y ayudaban a Veiga a subir a la aeronave, Isabela fue la última en embarcar. Antes de subir al helicóptero, miró hacia atrás una vez, a las montañas, al campo de batalla donde le habían dicho que no pertenecía y donde había demostrado que solo ella estaba cualificada para liderar cuando todo se fue al infierno. Pero la revelación más importante estaba aún por llegar. El helicóptero despegó, alejándolos del desierto y llevándolos hacia una base donde las noticias de su misión ya se estaban extendiendo. Para cuando aterrizaron, la noticia había llegado a la estructura de mando. La capitana Isabela Rojas había eliminado a 7 objetivos hostiles y había salvado a todo su equipo. Pero más que eso, había hecho añicos todas las suposiciones sobre lo que una mujer soldado podía lograr bajo fuego. Mientras aterrizaban en la base, Isabela supo que esto era solo el principio. Las verdaderas batallas por el reconocimiento, por el respeto, por el derecho a servir en los niveles más altos, aún estaban por delante. Pero en las montañas de Sierra Nevada, con balas reales y consecuencias reales, había demostrado algo que nunca podrían quitarle. Cuando más importaba, estaba exactamente donde debía estar. Y había demostrado otra cosa, que los guerreros más fuertes no siempre son los que más ruido hacen. 3 semanas después,
El salón de actos de la base bullía con una tranquila expectación. Filas de uniformes llenaban los asientos. Ejército, armada, infantería de marina y varios civiles con atuendo formal. Los comandantes se sentaban en las primeras filas, mientras un pequeño destacamento de prensa esperaba cerca de la parte de atrás, con las cámaras grabando en silencio. La sala no estaba reunida por un general o un coronel condecorado. Todos estaban allí por la capitana Isabela Rojas. Isabela estaba sentada detrás del escenario con su uniforme de gala, recién entregado y perfectamente planchado. Sus botas relucían, su espalda estaba recta como una vara, pero sus palmas estaban húmedas y su corazón acelerado. Esto no era un campo de batalla, pero en muchos sentidos se sentía igual de intenso. En el podio estaba la coronel Elena Fuentes, comandante de la División de Entrenamiento de Tiradores de Élite. Se aclaró la garganta y habló al micrófono. A menudo decimos que la excelencia no necesita presentación, pero hoy merece un reconocimiento. La multitud guardó aún más silencio. Hace 3 semanas, durante lo que comenzó como un ejercicio de entrenamiento rutinario, una sola soldado ejecutó 7 eliminaciones confirmadas bajo una presión extrema, salvando la vida de cada miembro de su equipo. La coronel Fuentes hizo una pausa, dejando que la gravedad de esas palabras calara. Lo que hace que esto sea notable no es solo lo que logró, sino el hecho de que lo hizo mientras se le decía repetidamente que no pertenecía a ese lugar. Murmullos recorrieron la audiencia. Isabela podía ver a algunos oficiales moverse incómodos en sus asientos. Pero lo que no saben, continuó la coronel Fuentes, es que la capitana Rojas proviene de una de las familias de tiradores de élite más distinguidas de la historia militar española. La sala se quedó en completo silencio. Su abuelo, el comandante Ricardo Rojas, sirvió 3 veces en la guerra de Ifni con las fuerzas de operaciones especiales. 217 eliminaciones confirmadas, medalla del mérito militar, cruz de guerra, medalla de sufrimientos por la patria. La voz de la coronel Fuentes se hizo más fuerte. Su padre, el sargento Miguel Rojas, sirvió en la Primera Guerra del Golfo. 43 eliminaciones confirmadas. Corazón púrpura. Isabela podía oír a la gente moverse en sus asientos, los susurros extendiéndose por la audiencia. La capitana Isabela Rojas no solo heredó sus genes, dijo la coronel Fuentes, heredó su entrenamiento. Desde los 6 años fue instruida en puntería, tácticas y técnicas de campo por uno de los tiradores de élite más condecorados de la historia militar. La coronel metió la mano en un estuche junto al podio y levantó una caja de terciopelo negro. Dentro había una medalla al servicio distinguido, raramente otorgada a alguien por debajo del rango de comandante. «Capitana Isabela Rojas, al frente y al centro». Isabela se levantó y caminó con pasos medidos hacia el podio. La multitud se puso de pie y aplaudió, pero ella ya no necesitaba su validación. Había encontrado algo más valioso que su aprobación. Había encontrado su propia fuerza. La coronel Fuentes le prendió la medalla sobre el bolsillo izquierdo del pecho. Por un valor excepcional bajo el fuego, una excelencia táctica y la protección de su equipo con un gran riesgo personal, anunció. «Se ha ganado esto, capitana». Los aplausos atronaron de nuevo, pero Isabela se adelantó al micrófono. La sala se quedó en completo silencio. «Me dijeron que no pertenecía a este lugar», comenzó,
su voz clara y fuerte. Me dijeron que no era lo suficientemente dura, ni lo suficientemente aguda, ni lo suficientemente fría. Me dijeron que era una distracción, un lastre, un error. Miró a la multitud, no con ira, sino con una feroz determinación. Pero a las balas no les importa quién aprieta el gatillo. A la misión no le importa el género. Y la muerte no se detiene a comprobar tus antecedentes antes de venir a por ti. Los ojos de Isabela encontraron la primera fila, donde se sentaban oficiales superiores y veteranos de combate. Las mujeres no necesitamos que nos permitan entrar en roles de combate. Ya hemos estado luchando. Simplemente nunca se nos ha dado crédito por sobrevivir. La sala permaneció en un silencio sepulcral. Luego, comenzando desde el frente y extendiéndose hacia atrás, llegó el sonido de los aplausos. No el aplauso cortés de una ceremonia, sino el reconocimiento sostenido y genuino de los soldados que entendían lo que habían presenciado. Después de la ceremonia, Isabela salió al aire fresco de la tarde. El sargento Primero Morales la esperaba cerca de la entrada del edificio. Atrás había quedado el instructor arrogante y sonriente que le había hecho la vida imposible durante meses. Se cuadró y la saludó reglamentariamente. «Naciste para esto», dijo simplemente. «Estoy orgulloso de haber servido bajo su mando, aunque estuviera demasiado ciego para verlo al principio». Isabela devolvió el saludo. Luego le ofreció algo que nunca le había dado antes, una sonrisa genuina. «Más vale tarde que nunca, sargento». Pero el momento más significativo llegó más tarde esa noche. Isabela encontró un paquete esperando en sus aposentos. Entrega urgente desde su ciudad natal. Dentro estaba el diario de combate real de su abuelo de la guerra de Ifni, junto con una nota de su abuela. «Isabela, Ricardo siempre dijo que esto encontraría su camino hacia ti cuando estuvieras lista. Escribió algo en la última página antes de morir. Dijo que lo entenderías cuando llegara el momento. Estamos orgullosos de ti, cariño. La abuela Rosa». Isabela pasó a la última página, con la caligrafía familiar de su abuelo. Para Isabela, disparas para defender a quienes no pueden defenderse. Pero recuerda, a veces, la persona que más necesita defensa es el guerrero que está solo. Sé tu propia guardiana, mi pequeña soldado. El legado familiar sigue vivo. Abuelo Ricardo. Isabela se sentó en su litera, sosteniendo el diario y su nueva medalla, comprendiendo por fin que las lecciones de su abuelo la habían estado preparando para algo más que la puntería. Le había estado enseñando a protegerse a sí misma, no solo físicamente, sino de la duda, del aislamiento y de las voces que decían que no pertenecía a ese lugar. Fuera de su ventana, la base continuaba su rutina nocturna. Soldados entrenando, preparándose, esforzándose por alcanzar la excelencia. Y ahora, por primera vez, algunas de esas soldados eran mujeres que habían oído hablar de la historia de Isabela y habían decidido que también pertenecían a ese lugar. Isabela Rojas había hecho más que salvar a su equipo en el desierto de Sierra Nevada. Había demostrado que el valor, la habilidad y la determinación no dependían del género. Y al hacerlo, había abierto puertas que nunca más podrían cerrarse. 2 meses después, Isabela yacía boca abajo en un saliente rocoso en algún lugar de las montañas de Europa del Este. El aire era fino y frío, su aliento formaba pequeñas nubes en la oscuridad. Debajo de ella, enclavado en un valle, había un complejo repleto de operativos hostiles, del tipo que hacía desaparecer a familias enteras sin dejar rastro.
Detrás de ella, dispersos por la cresta, había otros 6 tiradores de élite. 3 de ellos eran mujeres. Una era una novata que había crecido viendo la ceremonia de la medalla de Isabela en Internet y había decidido que quería servir. Se hacían llamar Escuadrón Fantasma, una unidad de operaciones especiales, experimental, reunida bajo el mando de Isabela. Ya nadie cuestionaba su autoridad. No después de su historial, no después de su probado liderazgo bajo el fuego. Isabela ajustó su mira y dio una señal silenciosa. El equipo se movió a su posición final. Dentro del complejo de abajo, su objetivo principal se preparaba para salir en un convoy blindado. La inteligencia indicaba que estaba planeando un ataque terrorista al otro lado de la frontera. Si escapaba de ese valle, cientos de personas inocentes morirían. Isabela escuchó la voz de su abuelo tan claramente como si estuviera tumbado a su lado. Disparas para defender a quienes no pueden defenderse. Exhaló lentamente y apretó el gatillo. El convoy nunca volvió a moverse. 48 horas después, de vuelta en la base avanzada de la OTAN, Isabela revisaba el informe de la misión con su oficial al mando. Sin víctimas civiles. Todos los objetivos primarios y secundarios neutralizados. Equipo extraído sin ser detectado. Esto es lo que pasa cuando dejamos de preguntar quién pertenece y simplemente dejamos que los mejores soldados lideren, dijo su comandante después de leer el informe en voz alta. Esa tarde, Isabela recibió un mensaje que cambió todo lo que creía saber sobre el legado de su familia. Estaba limpiando su fusil cuando llegó la comunicación encriptada a su tableta segura. El remitente figuraba como División de Archivos Familiares, un departamento de registros militares del que nunca había oído hablar. El mensaje era breve. Capitana Rojas, la reciente desclasificación de documentos de la era de la guerra de Ifni revela información adicional sobre el historial de servicio de su abuelo. Se solicita comunicación segura inmediata. Curiosa, Isabela inició la llamada encriptada. Respondió la voz de una mujer, mayor, profesional, con la dicción nítida de la inteligencia militar de carrera. Capitana Rojas, soy la coronel Martínez, de la División Histórica del Ejército. Tengo información sobre su abuelo, que estuvo clasificada hasta el mes pasado. El pulso de Isabela se aceleró. ¿Qué tipo de información, mi coronel? El historial oficial de su abuelo muestra 217 eliminaciones confirmadas, pero los archivos clasificados cuentan una historia diferente. La coronel Martínez hizo una pausa. El comandante Ricardo Rojas formaba parte de un programa encubierto llamado Operación Sombra. Su recuento real de eliminaciones confirmadas fue de más de 400. Fue uno de los 3 únicos tiradores de élite en la historia de España en alcanzar esa cifra. Las manos de Isabela temblaron ligeramente. ¿Por qué estaba clasificado? Porque la Operación Sombra implicaba operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. Su abuelo no solo sirvió en el Sáhara español, capitana. Sirvió en varios otros lugares que permanecen clasificados incluso hoy. La coronel continuó. Pero hay más. El programa no terminó con la guerra de Ifni. Evolucionó, continuó a través de conflictos posteriores. Y según estos archivos, su abuelo la recomendó para su reclutamiento antes de morir. La sangre de Isabela se heló. ¿Recomendarme para qué?
para la siguiente generación de operativos de la Operación Sombra. Su actuación en Sierra Nevada no solo fue notada por su mando inmediato, capitana, fue notada por gente cuyos nombres no aparecen en ningún organigrama. La voz de la coronel Martínez se hizo más queda. Su abuelo dejó notas de entrenamiento detalladas, perfiles psicológicos y evaluaciones tácticas. Creía que usted tenía el potencial de superar incluso sus capacidades. Basándonos en su rendimiento reciente, nos inclinamos a estar de acuerdo. Isabela se quedó mirando su fusil, comprendiendo de repente que toda su carrera militar la había estado llevando a este momento. ¿Qué me está pidiendo que haga? Nada que no esté haciendo ya, capitana. Liderar equipos de élite, eliminar objetivos de alto valor, proteger vidas inocentes. La única diferencia sería el alcance de sus operaciones y el nivel de recursos a su disposición. La oferta quedó suspendida en el aire, como un arma cargada. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo finalmente Isabela. Por supuesto, pero, capitana Rojas, la voz de la coronel Martínez tenía una nota de urgencia. El mundo se está volviendo más peligroso. Necesitamos soldados como usted, soldados como su abuelo, para manejar amenazas que las fuerzas convencionales no pueden abordar. El legado familiar no tiene por qué terminar con usted. Puede evolucionar. Después de que terminara la llamada, Isabela se sentó sola en sus aposentos, procesando lo que había aprendido. Su abuelo no había sido solo un francotirador condecorado. Había sido parte de algo más grande, algo que todavía existía en las sombras de la inteligencia militar. Pensó en las mujeres que se habían unido a su unidad después de escuchar su historia, en las barreras que había roto, en las vidas que ya había salvado. Luego pensó en las amenazas que existían más allá de la guerra convencional, del tipo que requería operadores que pudieran trabajar fuera de los canales normales. 3 días después, Isabela tomó su decisión. Entró en el despacho seguro de la coronel Martínez en un lugar no revelado, vestida de civil y llevando solo el diario de combate de su abuelo. «Tengo condiciones», dijo Isabela sin preámbulos. La coronel Martínez asintió. Lo esperábamos. Primero, mantengo a mi equipo actual. Han demostrado su valía y confío en ellos completamente. De acuerdo. Segundo, cualquier operación que involucre a poblaciones civiles requiere mi aprobación. No seré parte de nada que ponga en riesgo vidas inocentes. Entendido. Tercero, esto no termina conmigo. Establecemos un programa de entrenamiento para la siguiente generación, mujeres y hombres que puedan llevar esto adelante. La coronel Martínez sonrió. Su abuelo estaría orgulloso. Esas fueron exactamente las condiciones que él propuso en 1975. Isabela abrió el diario de combate en la última página y leyó las palabras de su abuelo una vez más. Sé tu propia guardiana, mi pequeña soldado. El legado familiar sigue vivo. Levantó la vista hacia la coronel Martínez. ¿Cuándo empezamos? 6 meses después, en un lugar que no aparecía en ningún mapa, la capitana Isabela Rojas se encontraba frente a un grupo de 12 soldados de élite. 6 mujeres, 6 hombres. Todos voluntarios de unidades de operaciones especiales de todo el mundo. Habían venido porque habían oído hablar del Escuadrón Fantasma, de la mujer que había revolucionado las tácticas modernas de los francotiradores, de la oportunidad de unirse a algo legendario. «Estáis aquí porque alguien os dijo que teníais potencial», comenzó Isabela, su voz resonando en las instalaciones de entrenamiento. Pero el potencial no significa nada sin un propósito. No existimos para demostrar nada
ni para romper barreras. Existimos para eliminar amenazas que nadie más puede manejar. Señaló los objetivos a lo lejos, algunos a 800 metros, otros a 1200, apenas visibles a simple vista. Mi abuelo me enseñó que se dispara para defender a quienes no pueden defenderse. Hoy os voy a enseñar algo más. A veces, las personas que más necesitan defensa son las que están justo a vuestro lado. Isabela levantó su fusil, alineó su disparo y apretó el gatillo. A 1200 metros de distancia, el objetivo se desplomó con una precisión mecánica. Bienvenidos a la Operación Sombra. Un año después, los medios de comunicación internacionales informaron de una serie de incidentes misteriosos en todo el mundo. Una célula terrorista en el sudeste asiático se apagó de repente. Una operación de trata de personas en Europa del Este fue desmantelada de la noche a la mañana. Un traficante de armas en Oriente Medio simplemente desapareció, dejando tras de sí solo complejos vacíos y socios confusos. Las agencias de inteligencia susurraban sobre un nuevo tipo de operativo. Fantasmas que podían eliminar redes enteras sin dejar rastro, que podían infiltrarse y extraerse sin ser detectados, que parecían anticiparse a los movimientos de sus enemigos antes de que los hicieran. Pero el nombre de Isabela Rojas nunca apareció en ningún informe. Su rostro nunca apareció en ninguna revista. Su historia se contaba solo en conversaciones susurradas entre soldados que sabían que, en algún lugar, una mujer y su equipo estaban haciendo el mundo más seguro, un disparo preciso a la vez. A altas horas de la noche, en sus aposentos privados en las instalaciones clasificadas, Isabela leía el diario de su abuelo y sonreía. Había superado su cuenta de eliminaciones meses atrás, pero, lo que es más importante, había construido algo que los sobreviviría a ambos. En su escritorio había una fotografía de sus nuevos reclutas, 12 jóvenes soldados cuyos antecedentes nunca serían revelados, cuyos nombres nunca serían conocidos, pero cuyas habilidades protegerían vidas inocentes durante las próximas décadas. El legado familiar no solo había sobrevivido, había evolucionado hacia algo mucho más grande que la historia de una sola persona. Isabela Rojas había comenzado como una mujer que intentaba demostrar que pertenecía al mundo de un hombre. Había terminado creando un mundo completamente nuevo, donde la única cualificación que importaba era la capacidad de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Y en las sombras de ese mundo, la siguiente generación de operativos de la Operación Sombra ya se estaba preparando para misiones que aún no se habían imaginado, llevando adelante un legado que nunca terminaría. Porque algunas historias no concluyen, simplemente inspiran el comienzo de otras aún más grandes. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.